Cuando nosotros hablamos de manejo sanitario, o cuando hablamos de buenas prácticas ganaderas, tenemos que incluir muchísimo estas cuestiones del manejo sanitario, porque es que el manejo sanitario es lo que hace que nosotros tengamos altos valores productivos dentro de la ganadería y que tengamos prevención de enfermedades. Luego es muy importante ese manejo sanitario dentro del hato para manejar las buenas prácticas ganaderas. Ahora bien, cuando hablamos de manejo sanitario, tenemos que hablar de todos los componentes que dentro del hato tienen que controlarse sanitariamente, haciendo procesos de desinfección, estableciendo procesos de pediluvios, todas estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, las áreas de carga y descargue deben estar en una zona alejada de las áreas de producción de la finca con el fin de evitar contacto con los animales con agentes externos. Es decir, que cuando nosotros estamos ingresando animales a la finca o vamos a sacar animales de la finca, esta zona de carga y descargue tiene que estar en un punto apartado, lejos de los corrales y los comederos y lejos de los potreros donde están pastando los animales. Lo que hace que si nosotros tenemos una entrada de animales, tengamos que generarles netamente su proceso de cuarentena antes de que estén con los otros animales. Se debe contar con asistencia técnica. Esto es hablando de buenas prácticas ganaderas en todas las fincas, ¿sí? Contar con asistencia técnica especializada para el adecuado manejo sanitario de la explotación. Pongamos, por ejemplo, que ustedes tienen una explotación como pequeños y medianos productores. Es indispensable y existe un decreto nacional que obliga a todas las alcaldías a que tengan que implementar en sus procesos de humatas o de CDA o de hepsagros sus asistencias técnicas veterinarias para todos los pequeños y medianos productores. En el caso de que ustedes no los tengan como pequeños y medianos productores, tienen que ustedes acceder a ellos por parte económica de ustedes. Y para los grandes productores, pues por lo general ellos tienen su médico veterinario especializado, que es el que revisa la finca. El personal que maneja los animales debe evitar el contacto con otros animales ajenos a la explotación para evitar el ingreso de enfermedades al predio. Es decir, que la persona que está manejando los animales, si también está trabajando en otra finca, tiene que necesariamente desinfectarse a la entrada de la finca y tiene que necesariamente cambiarse de ropa para que no traiga agentes patógenos que puedan infectar esta ganadería. Los animales enfermos, como ya les decía, deben ser aislados, identificados, tratados y debe evitarse el contacto con otros animales para evitar la diseminación de agentes patógenos o enfermedades o otros. ¿Listos? Debe reportarse a la autoridad sanitaria cualquier caso o individuo que presente síntomas de las enfermedades de control obligatorio. ¿Cuáles son las enfermedades de control obligatorio? Aftosa, brucelosis, tuberculosis. De pronto también carbón se podría reportar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Apenas tienen casos positivos o sospechosos de animales infectados dentro de la ganadería, lo que tienen que hacer es hacer este reporte al ICA. ¿Por qué hacen el reporte al ICA? Porque el ICA es el encargado de hacer el control de estos animales y de poder llegar a certificar su finca libre o no libre o generar focos de infecciones que puedan entrar a la nación, al departamento, al municipio donde se encuentre la evidencia. Entonces, por ejemplo, miren, aquí vemos un animal infectado de aftosa. Esta es la foto de las aftas más o menos que se le generan a los animales, aunque este tipo de aftas también se presentan en las pezuñas. ¿Qué es lo que pasa? Apenas nosotros tenemos una sospecha de esto, nosotros tenemos que hacer el reporte al ICA. El ICA viene y revisa los animales y toma las muestras de sangre para descartar si es aftosa o si es estomatitis vesicular. ¿Listo? Porque tienen una presentación similar las dos enfermedades. Si es estomatitis vesicular se trata y no hay un reporte de caso nacional, pero si es aftosa sí existe un reporte de caso nacional donde todos estos animales tendrían que entrar a fusil sanitario y sin embargo
después de ustedes hacer ese proceso de que los animales se le infectaron por cualquier otra cosa, que no fueran animales transportados por contrabando, sino que ustedes tienen sus animales ahí siempre y se les infectaron por aftosa, porque pudieron haber focos de aftosa en otro lugar de animales de contrabando, el ICA tiene que responderles a ustedes económicamente por el valor de esos animales en pie. Es decir, que si hacen el fusil sanitario dentro de su predio, el ICA les paga a ustedes por cada vaca que se haga el fusil sanitario, porque ustedes no tienen la culpa de que esos animales se hayan infectado. Luego es importante reportar eso. Lo mismo pasa con tuberculosis y lo mismo pasa con brucelosis. ¿Listo? Otra cuestión dentro del proceso sanitario es cuando nosotros tenemos pacientes enfermos dentro de la finca, que podamos atender o que podamos intuir eh, sobre la enfermedad mediante un examen físico general. No necesariamente tiene que existir un veterinario para que realice este tipo de exámenes, sino que es una guía diagnóstica para el padecimiento y para poder identificar más o menos cuál es la sintomatología que tenga este animal. Luego, si tenemos, por ejemplo, animales decaídos, animales que ustedes sientan que como que son animales que están con fiebre, que tienen golpes de calor, animales que tienen retenciones placentarias y abortos en el último tercio de la gestación, animales que tienen abortos en el primer tercio de la gestación con momificaciones de fetos. Todas estas cuestiones poder analizarles mediante un examen físico que ustedes puedan reportar a la persona que está realizando el manejo técnico de la finca y que nos pueda dar indicios sobre lo que pueda estar pasando dentro de esa ganadería. La exploración de estos animales pues es muy importante a la hora de ese examen porque nos determina por medios físicos y químicos el estado actual del paciente y comprende alteraciones objetivas presentes en cada paciente. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hablar de que tenemos observaciones de exploración por ejemplo, con este paciente que tiene una condición corporal 1 de 5 y este que tiene una 6 de 5, aunque creo que esta fotografía es alterada. Pero las dos condiciones son condiciones que nos generan patologías en los animales. Luego, estas condiciones son de reporte para la persona que está viendo la finca, es decir, el asistente técnico que está manejando la finca en ese momento. ¿Listo? Aquí tenemos una calificación de lo que hablábamos ayer, unas tablitas que nos analizan cuáles son las características más o menos en condiciones. Perdón, se me cayó el internet 5. Entonces, en bovinos de carne, la condición corporal más o menos va hasta 7, 8, 9 por la gordura de los animales. ¿Listo? Pero entonces, podríamos hablar de que las características que pueden presentar en las condiciones corporales. Entonces pueden presentar debilidad física, atrofia muscular, columna vertebral con apófisis visibles, eh, cantidad de costillas visibles, cobertura de grasa, puntas visibles, ubre gorda y gordura perineal, es decir, en la parte trasera por debajo del ano, entre el ano y la vagina, y espesor de grasa subcutánea. Entonces, en las vacas flacas que están entre el 1 y 2, se presentan eh, debilidades físicas, atrofias musculares, se ve la columna vertebral, se ven todas las costillas, no hay cobertura de grasa, las puntas de la cadera son visibles, la ubre no está gorda, inserciones perianales y el espesor de grasa es de 0. Y así hagamos un análisis, por ejemplo, con las vacas gordas que no presentan debilidad física, no presentan columna vertebral con apófisis espinosas visibles, no se mira ninguna de las costillas, una cobertura de grasa que es total en todos los extremos de las apófisis de inserciones cárnicas, puntas visibles de la cadera no se ven, tienen una ubre
de una gordura y una inserción perianal leve, y el espesor de la grasa normalmente es de 13.7 milímetros, o luego hablaríamos de 1.3 centímetros de grasa, que es una cosa así de grande de grasa. Encontrando en una condición 4 lo mejor que puede existir de inserciones de grasa de 2.8 milímetros, no hay gordura en las ubres, las puntas de la cadera en ocasiones son visibles, cobertura de grasa no existe, y, y las cantidades de las costillas visibles serían de 3 a 5 costillas visibles, por ahí por encimítica, donde encontramos condiciones corporales pues buenas y moderadas. Entonces, la inspección visual es importantísima dentro de los atos, porque la inspección visual nos hace identificar si el animal está apático, si el animal está presentando algún tipo de enfermedad, si el animal no come, si el animal no está tomando agua normalmente, si tiene producción nasal, si tiene secreciones uretrales, secreciones vaginales, secreciones nasales. Entonces, toda esta inspección visual es la que nos hace a nosotros también tomar decisiones para implementar planes sanitarios dentro de nuestro eh, ato. Es de muy gran importancia que ustedes como ganaderos conozcan lo que es, mirar aquí una cosa, lo que es las constantes fisiológicas. Entonces, la temperatura normal de los adultos, de los bovinos adultos, tiene que estar entre 37.7 y 38.5 grados centígrados. Una temperatura anormal superior a esta en adultos nos indicaría que existe fiebre o que existe aumento de la temperatura. Más fiebre que aumento de la temperatura. Porque una cosa es un golpe de calor y otra cosa es fiebre. La fiebre no es un síntoma de enfermedad, la fiebre es un síndrome. Luego la fiebre es una cantidad de síntomas involucrados al mismo tiempo que lo que generan es una elevación de la temperatura por medio del sistema inmunológico del animal, por medio de los anticuerpos que se aglomeran produciendo temperatura unos entre otros para hacer que los anticuerpos por medio de esa temperatura traten de eliminar el agente infeccioso o el agente bacteriano que está produciendo la enfermedad. ¿Listos? Entonces, al ser un síndrome la fiebre, necesita tratarse de manera sintomática, es decir, que la fiebre por lo general se genera por infecciones sistémicas o bacterianas o por virus que pueden venir con este tipo de infecciones. Luego el tratamiento tiene que ser con antibiótico. Aparte podríamos manejar medicamentos antipiréticos que reduzcan la temperatura, y aparte tendríamos que manejar analgésicos para reducir dolor que se pueda causar por esta fiebre. ¿Listo? Entonces manejamos antibiótico, manejamos analgésicos y manejamos antipiréticos. Si manejamos solamente los antipiréticos y los analgésicos, esto no va a bajar la fiebre, o puede bajar la fiebre en el instante sintomáticamente y hacer que el animal se sienta en una condición pues normal para ese momento, pero a posteriori va a volver a llegar la fiebre porque la infección existe persistente. Luego tenemos que manejar la infección. Si manejamos el problema principal, van a reducir esas sintomatologías o esos síndromes asociados a la fiebre. ¿Listo? La frecuencia cardíaca normal de los bovinos está entre 40 a 80 movimientos por minuto, latidos por minuto, y de entre 80 a 110 en los animales más jóvenes. La frecuencia respiratoria es entre 10 a 30 respiraciones por minuto en los adultos y 15 a 40 respiraciones por minuto en los jóvenes. Y los movimientos ruminales, que son muy importantes, son de 2 a 3 en 2 minutos. Los movimientos ruminales los podemos observar aquí en el triángulo de Lijar. Aquí se observan los movimientos ruminales. Se puede hacer con fonendoscopio o se puede simplemente poniendo la mano sobre el triángulo de Lijar por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo del animal se ubica la fosa de Lijar, que está entre la tuberosidad isquiática, entre la última costilla, y haciendo un ángulo más o menos, un triangulito ahí en esa zona, y se ubica el triángulo de Lijar.
Esperemos a ver si aquí me deja dibujar y más o menos les dibujo dónde se ubicaría el triángulo del Ijar. Aunque pues yo sé que ustedes son ganaderos culebros y ya saben dónde es. Más o menos aquí, más o menos acá, más o menos acá. Esa es la zona donde se ubica el triángulo del Ijar, la fosa del Ijar. Ahí ustedes pueden poner la mano así presionando con el puño hacia adentro y en 2 minutos tienen que contar de 2 a 3 movimientos ruminales. Los movimientos ruminales es que se ancha y se vuelve a bajar, se ancha y se vuelve a bajar. Si esos movimientos ruminales son consistentes, quiere decir que el animal está en sus condiciones fisiológicas de digestivas normales. ¿Cuándo se alteran esos movimientos ruminales? Cuando hay compactaciones ruminales, cuando el rumen está compactado porque hay mucho consumo de materia seca y no hubo administración de agua al animal o el animal no consumió el líquido que necesitaba para hacer su digestión en ese momento. Luego existirán las compactaciones que tienen que ser tratadas como tal. Y el otro se presenta cuando hay timpanismos ruminales. En los timpanismos ruminales se reducen menos los movimientos ruminales, pero no se van a notar porque en los timpanismos ruminales lo que pasaría es que este lado del animal se va a inflamar, se va a llenar de gas. Hay dos tipos de timpanismos, uno que se llama timpanismo gaseoso y el otro que se llama timpanismo espumoso. El timpanismo espumoso es por las xantinas y xantonas que salen de forrajes con altos grados de carbohidratos y los timpanismos gaseosos son por los compuestos nitrogenados que salen de leguminosas o forrajes con alta fijación de nitrógeno. Luego, los dos son diferentes, pero y también tienen un tratamiento diferente. Cuando son gaseosos, utilizamos un antiespumante que es más conocido como el famoso sorol. El sorol lo aplicamos en los animales por vía oral, una botella por un animal adulto, y eso lo que va a hacer es reducir desdoblar las burbujas que se presentan en el rumen y hacer que el animal pueda expulsar de alguna manera ese gas. Los bovinos no son animales que vomiten. Si uno ve un animal vomitando, pues ya tenemos problemas, porque quiere decir que después que del píloro para abajo no está pasando em, mm, el alimento. Ellos regurgitan, mas no vomitan, ¿listo? Em, ¿Qué podríamos nosotros manejar de tratamientos? En, en timpanismos gaseosos o en timpanismos espumosos, pues es muy difícil diferenciar los dos. Luego el tratamiento tiene que ser sintomático. Entonces, ¿qué podemos hacer en campo? Utilizar el vinagre. Hay gente que utiliza, pues me ha pasado, muchas personas del campo dicen que le echan una botella de orines. También funciona. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el vinagre es ácido acético y los orines son ácido úrico. ¿Qué es lo que estamos buscando con esos ácidos? Cambiar el pH ruminal para que esas bacterias eh, al cambiar el pH, puedan expulsar esos gases nitrificados que hay adentro en el rumen. Otro es aplicar analgésicos como el fluniximab o como la dipirona, que la dipirona se maneja como analgésicos del tracto digestivo, específicos del tracto digestivo. Y lo otro que se puede, en casos ya mayores, es puncionar el triángulo de lijar con una aguja calibre 20, calibre 16 o catéter número 14 para hacer que ese gas salga y poder bajar la compactación del animal. El animal se muere es porque todos estos gases comprimen el aparato respiratorio y causan un paro cardiorrespiratorio por compresión. ¿Listo? La frecuencia respiratoria la podemos ocultar entre la primera y tercera costilla, siendo más o menos esta zona que vemos dibujada acá, donde ocultamos las respiraciones por minuto de los animales. La frecuencia cardíaca por debajo de la primera y tercera costilla, al lado
de los corvejones, estos no son los corvejones, estos se llaman bueno, aquí al lado más o menos de la articulación escapulohumeral, se llama eso técnicamente, pero eso tienen otro nombre, no me acuerdo en ese momento. Ahí se hace la auscultación de la frecuencia cardíaca. Cualquier alteración en la frecuencia cardíaca nos puede indicar dolor en el animal, nos puede indicar que puedan existir casos de tensión alta y de arritmias cardíacas, taquicardias, a veces, por ejemplo, por intoxicaciones. Y la temperatura de los bovinos se toma vía rectal para poder darnos cuenta si existen procesos febriles, indicaciones febriles. Hay que tener cuidado también con el uso del tapabocas nosotros, porque próximamente dijeron que iban a hacer la toma de la temperatura así con los humanos que no se pusieran el tapabocas. Bueno, palpación de los ganglios palpables en los animales. Los ganglios no deben ser palpables en los animales, pero los ganglios nos dan índices de que exista algún proceso infeccioso. Los ganglios hacen parte del sistema linfático de los animales. Luego los ganglios lo que nos hacen es generarnos indicios de que exista algún proceso infeccioso. Existen los ganglios poplíteos, los ganglios supramamarios en los bovinos y los ganglios submandibulares en los bovinos. Estos tres tipos de ganglios. Los poplíteos se encuentran debajo de la cola, los submandibulares pues debajo de la mandíbula y los supramamarios antes de llegar a la glándula mamaria. Hola, caliente un poco en la estufa de gas. No se la deje muy caliente. Ahí está ya hecha. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Por favor, que lo apaguen. Bueno, enfermedades parasitarias en rumiantes, enfermedades comunes del ganado bovino. Entonces, en los bovinos se pueden generar enfermedades parasitarias comunes, como lo son, que pueden producir todo esto. Miren esto que tiene este bovino acá. Este bovino lo que tiene acá son unas larvas que produce la mosca del tábano. Esto pasa mucho en los llanos orientales. Estos son los famosos nuches, que son las larvas de las moscas del tábano que se producen en estos animales y generan pues pérdidas también porque los animales se comienzan a decaer. Por eso es que es muy importante las desparasitaciones. Entre las más conocidas pues están la coccidiosis y la fascioliosis. La fasciola la producen los caracoles, es un parásito del hígado, aunque también hay fasciola pulmonar, y la coccidia son parásitos coliformes que se pueden pasar a los animales por aguas contaminadas con heces. Es decir, que por ejemplo a nosotros tenemos los animales dándoles agua de la quebrada, pero en la quebrada más arriba hay heces de los mismos otros animales y esos les pueden pasar la coccidiosis a los que están abajo. Aguas contaminadas con coliformes, con heces. Es la coccidiosis. Los parásitos gastrointestinales en los bovinos son parafistomidiosis, criptosporidiosis, los estróngilos, que son estas lombrices que están acá, estróngilos, y los tricuriosis. Pulmonares está el dictocaulus o la vermiciosis pulmonar, muleriosis y protostronglosis. Y hemáticas o del músculo esquelético, genitales y cavitarias está la babesiosis, la metacestodosis, tricomoniasis, neospora, que son del tracto reproductivo. La neospora es una bacteria que está en la orina de los roedores y se pasa a los bovinos, y la estrosis. Y las enfermedades en bovinos productores de leche y carne que se consideran un problema grave y que pueda llegar a afectar a la salud pública, estarían enfermedades comunes como son la mastitis, que ya sabemos que cómo se produce la mastitis. Mire, este bovino, esta foto de este bovino que está acá, esto es ceniza. Este bovino es
tiene anaplasma. No, anaplasma no, babesia. Es la famosa ranilla roja. Si ven que se produce una hematuria, la orina sale roja en este bovino. Babesia. Babesia producida por garrapatas que producen los parásitos hematófagos de la babesia. Brucelosis, que es Brucella bovis, el agente etiológico de la brucela en los bovinos, y produce enfermedades del tracto reproductivo, siendo un síntoma patognomónico. El patognomónico es que es característico de esa enfermedad, siendo un síntoma patognomónico que produzcan abortos en el último tercio de la gestación, es decir, entre los 6 y 9 meses, con retenciones placentarias. Brucelosis, fiebre aftosa, la tuberculosis, la neosporosis, la leptospira, diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, leucosis bovina, paratuberculosis, que es distinta a la tuberculosis, pero que genera la misma sintomatología, y bueno, la tuberculosis que ya la habíamos visto. ¿Qué más vamos a ver por acá? Otro grupo de enfermedades de control no oficial son las enfermedades carenciales y como su nombre lo dicen, atacan al ganado por deficiencias de vitaminas y minerales. Los síntomas de estas enfermedades son raquitismo, anorexia, tienen etapas tardías de celos, tienen cojeras, tienen osteomalacia, tienen inflamaciones de las articulaciones. En realidad la osteomalacia es eso, inflamaciones de las articulaciones. Deficiencia de vitamina D es una enfermedad carencial. La vitamina D es una vitamina dependiente del sol que hace síntesis del calcio. Es decir, nosotros no podemos hablar que tenemos un bovino con hipocalcemia cuando tiene deficiencias de vitamina D. Es simplemente que son bovinos que han estado en mucho tiempo estabulados y que no han recibido la suficiente cantidad de luz solar, luego no sintetizan la vitamina D. Y la vitamina D, como es precursora de calcio en los huesos, o sea, los huesos necesitan sintetizar el calcio del sistema, de todo lo que viene por parte de la nutrición, por intersección de la vitamina D. Si no existe la síntesis de vitamina D, no va a haber síntesis de calcio. Entonces, son sintomatologías parecidas a las de la hipocalcemia, pero son por deficiencias de vitamina D. Avitaminosis A, avitaminosis E, deficiencia de vitaminas del complejo B, deficiencias de cobre, de zinc, de cobalto, de selenio, hipomagnesemia, síndrome de la vaca caída por fósforo o calcio, y eso sí son deficiencias de fósforo calcio, y síndrome del hígado graso y deficiencias de yodo. Esas se pueden resarcir con suplementaciones de sales. Diarrea viral bovina. Entonces, es una enfermedad de control no oficial de la que más se ha escuchado hablar por los ganaderos y que afecta en casos agudos el sistema reproductivo de los animales con abortos, infertilidad e inmunosupresiones. Si una hembra está preñada, puede infectar con la enfermedad y transmitirla al feto. La patología afecta la producción porque las vacas se demoran en preñarse. Entonces son enfermedades que también van a atacar el sistema reproductivo. Sin embargo, pues atacan el sistema digestivo también de los animales. Se ve animales con fiebre, inapetencia, letargo, deficiencias de los sistemas inmunitarios y de respiratorio, digestivo, y acompañado de úlceras en la boca y diarrea, diarrea profusa, diarrea en pluma se llama eso. La rinotraqueitis infecciosa bovina es una enfermedad que ocasiona una tormenta de abortos por la muerte masiva de fetos. Los animales presentan afecciones respiratorias y genitales y en los machos inflamación del pene y del prepucio y en las hembras de la vulva y la vagina. La enfermedad está asociada con la infertilidad. Este herpes viral tipo 1 viaja en la saliva, lagañas y mucosas genital de toros y vacas. Se transporta en semen o embriones, ya sea en transferencia embrionaria,
y todo esto ocasiona baja la producción de leche, de carne y gastos altos en cuidados y diagnósticos. Los bovinos con rinotraqueitis infecciosa bovina registran casos de fiebre, dificultad para respirar, tos, lagrimeo, moqueo, inflamación de la córnea, y los terneros pueden tener ceguera en los principios de su edad neonatal. Se recomienda vacunar y revacunar, que es la medida más eficiente para erradicar la rinotraqueitis infecciosa bovina. No es enfermedad de control oficial, sin embargo, pues causa muchas pérdidas. La leptospira es la que genera estas momificaciones en los fetos. Los fetos salen grises, salen momificados. Es entre las enfermedades menos escuchadas por los productores, que es la leptospira, y aunque es difícil de pronunciar, seguro se quedará grabado en los ganaderos que quieren conocer sobre la patología infecciosa bacteriana que afecta a porcinos, bovinos y humanos. La bacteria se aloja en las ratas, en caballos, en cerdos, en perros y en vacunas. Cualquiera de estos seres vivos la puede adquirir. Los síntomas de la enfermedad son fiebre, anemia, deficiencia respiratoria, inflamación de la membrana cerebral, producción de leche viscosa, y la vaca padece mastitis, abortos y tiene terneros débiles o muertos. En los machos se ve sangre en la orina. Esta enfermedad la transmiten por lo general en los atos las ratas, y pongo esta fotografía que está aquí de los comederos porque es que resulta que hay veces que se dejan porciones de sales o porciones de concentrados en estos comederos, y cuando nosotros no hacemos la desinfección y la asepsia de estos comederos, los animales, los roedores, o que no tenemos tampoco control de roedores en la finca, los roedores van a orinar sobre estos comederos. Luego los animales vuelven y consumen el alimento en esos comederos infectados y se van a infectar con la enfermedad de la leptospira. ¿Qué más tenemos por acá? La neosporosis, que es pues parecida a la leptospira, también es transmitida de los roedores a los caninos y de los caninos a las vacas. ¿Listo? Genera problemas reproductivos y genera también fiebres intermitentes, y pues es una enfermedad que sí tiene vacunación. Una característica de esta enfermedad es que nacen los terneros raquíticos. Bueno, la mastitis ya habíamos revisado. Esta es una mastitis clínica ya lesionada, una ubre lesionada, y pues que tiene muchísimos problemas en ganaderías de leche. La paratuberculosis contagia el tracto intestinal y genera una diarrea sin control que puede matar al ganado por deshidratación. Recordemos que en los casos de diarreas en todos los seres vivos existe una condición que se llama las pérdidas patológicas. Esas pérdidas patológicas son diarreas y vómitos. En los bovinos no existe vómito, pero sí existe la diarrea, lo que puede causar deshidratación y le genera una septicemia generalizada al animal. Entonces se transmite por pasturas y aguas contaminadas con la bacteria y puede causar bastantes pérdidas económicas. Carbón bacteridiano, mire cómo queda la carne de negra. Este es la peste del rayo o anthrax. Sin embargo, hay quienes la llaman carbuto o rayo de oro. Causa muerte súbita de animales por esporas que viven en el pelo, piel o heridas de los otros animales infectados. Si un animal infectado toma agua de un riachuelo, deja las esporas y las bacterias en el sitio y puede propagar la enfermedad que normalmente se adquiere por la mordedura de garrapatas. Los productores deben estar atentos a cambios bruscos de temperaturas para disminuir el riesgo de transmisión del patógeno. Y lo más importante pues en estas enfermedades es vacunar. Brucelosis bovina, lo que les decía, enfermedad de zoonosis, porque les puede pasar a los ganaderos también por infectarse con placentas, por eso es que hay que palpar siempre con guantes, hay que no tomar las placentas y no consumir leche cruda de vacas posiblemente infectadas para que no pueda pasar
esa cuestión. Pues lo pues, general es no consumir leche cruda en ninguna condición porque puede que tengan brucela y nosotros no lo sepamos y se nos pasa la brucela. La fiebre aftosa genera pues las aftas que ya vemos acá en esta fotografía. Se caracteriza por fiebre y úlceras de forma de ampollas en la lengua y en los labios y en la boca. Un signo clínico característico es la aparición de ampollas o vesículas en la nariz, lengua, labios o cavidad oral. No es zoonótica, pero genera grandes pérdidas económicas en los atos. Y esta es la de las papilomas, que era, por ejemplo, lo que tenía la vaca ¿de quién era esa vaca? ¿De Doña Luz Meri? De, de San Sí, Antonio. señor. Eso. Sí, Por señor. esa Granito de tenía dos granitos. uno chiquitico así. Mire lo que puede pasar Ah, cuando se prolifera esto y no se trata a tiempo, ¿listo? Entonces hay que tratar esa vaquita para que no se prolifere. Esto es un virus. Aquí dice que es el virus del papiloma bovino, eh, que son verrugas en la piel, en el pene, en las formas más comunes observadas en el ganado, pero que también presentan tumores en otros tejidos, tales como la vejiga y el tracto gastrointestinal. Numerosos tratamientos se han ideado para las verrugas, cosas como amarrar un hilo fuerte a la base de la verruga para que estrangularla y que se caiga, dejar que se seque, extracción de sangre de la vena yugular del animal afectado, inyectarla intramuscularmente a intervalos de días y dosis, y la aplicación de pasta de dientes o cloro sobre las verrugas, entre otros. Vea, yo no sabía lo de la pasta de dientes. Puede echarle pasta de dientes ahí a las verrugas del animal a ver qué pasa. El tratamiento que yo ya he visto que más se mejora a estos animales es el arete de cobre o los medicamentos que tengan compuestos de cobre. ¿Listo? Entonces, eso para que tengamos en cuenta sobre los tratamientos de las enfermedades. Conclusiones. La prevención de las enfermedades en el hato depende mucho del manejo sanitario del mismo, es decir, que nosotros implantemos sistemas de sanidad dentro del hato y de prevención sanitaria, ¿listo? La nutrición es una base fundamental para no tener enfermedades metabólicas en el hato, que no tengamos deficiencias de vitaminas ni de minerales, tratar de vitaminizar los animales cada 6 meses, desparasitarlos también cada 6 meses, para prevenir todas estas ocasiones. Los programas de vacunación son fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas en el hato. También hacer la vacunación cada 6 meses y es importante mantener programas de desparasitación y vitaminización por lo menos 2 veces al año, como les decía. Entonces, en unos momenticos se nos va a cerrar la sesión. Volvemos a ingresar para mirar lo de la parte reproductiva del hato, ¿listo? Miramos lo de la parte de sistema reproductivo, anatomía y fisiología reproductiva y continuamos. Es que hay muchas cosas que ver. Pues dejaríamos, o sea, solamente lo de la parte reproductiva por hoy y ya mañana continuamos con el resto. ¿Listo? Entonces nos conectamos. Señora. Profe, una preguntita. ¿Vitaminizar es diferente o lo mismo que, digamos, colocarle un